Bueno chicos, el otro video se me cortó, así que vamos a continuar. Habíamos hablado entonces que hacíamos un enlace entre 750 y el bosque. A ver, ¿la idea cuál es? La idea es que todas las teorías que hemos visto y que ustedes han visto en otras materias, ahora la podamos emplear en la práctica. Por ejemplo, si viene una radio y le dice, muchachos, yo necesito hacer una transmisión para el fútbol. Entonces, bueno, el fútbol está en el bosque, las canchas están en el bosque y en La Plata estarán las emisoras de radio. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Bueno, decir, a ver, terrestre, y terrestre es muy cara, las infraestructuras son grandes, cubre esas distancias, pero está todo ocupado incluso. De rebote, acuérdense que entre rebote y rebote hay un espacio que son las zonas muertas y quiere decir que a cortas distancias no tiene buena llegada. Entonces, la única que me queda para cortas distancias, 30, 20 kilómetros, son las visuales. Es decir, yo me subo a la torre hasta donde veo, es más o menos donde llego. Poniendo en la torre de la emisora la antenita y del otro lado en las plateas arriba se puede poner un caño. Seguramente se van a ver y se realiza la comunicación. Ya sabemos que tiene que ser visual entonces. Entonces, si es visual es de 27 megaciclos en adelante. Bueno, 27 megaciclos está ocupada, 30 lo mismo. Después vienen los canales de televisión como Canal 2, 50-54. Están las FM, es decir, normalmente la primera generación utilizada para los enlaces es entre 200 y 300 megaciclos. ¿Tá? Ahí tenemos un uso. Entonces, después vamos a hacer algún trabajito práctico respecto de eso, pero ese es el razonamiento. No solo saber qué es visual, qué es de rebote o qué es terrestre, sino para cómo la uso, que es lo importante. Esta cuestión, recuerden, entonces, como habíamos dicho, es una cuestión física, es decir, yo no lo puedo manejar. Y si yo agarro esta lapicera y la tiro, va a caer y va a llegar hasta donde el punto en que pueda reposar, que pueda, en este caso, en la base del escritorio. ¿Por qué? Y porque hay una fuerza de la gravedad, que es la naturaleza pura. Bueno, en este caso pasa lo mismo. Yo no puedo decidir realizar una comunicación de rebote en 100 megaciclos, porque no es posible, porque la naturaleza física de esa frecuencia no me lo va a permitir. Otra cuestión es la cuestión de la modulación. Cuando hablamos de modulación, hablamos de dos componentes. La modulación tiene un componente que es la portadora y otro componente que es la información. Cuando hablamos de modulación, hay varios tipos de modulación. Vamos a referirnos en este caso particular a la AM y a la FM. Los otros tipos de modulación los vemos con la gente de nuevas tecnologías. Entonces, volvemos. Cuando decimos que hablamos de modulación, entonces hablamos de dos componentes. Uno que es la portadora, que es la frecuencia. Cuando yo digo Radio Continental 590 kilociclos, digo la frecuencia. Y también digo la portadora, es lo mismo. Portadora y frecuencia es la misma cosa. ¿Y qué es? Es el medio para llevar qué cosa? La información, que es el otro componente. El otro componente, que es la información, es audio, música, datos. Es lo que yo quiero llevar desde una punta a la otra. Para los que me conocen, esta representación es típica, siempre lo comento, pero hay varias. Pero sería la portadora o la frecuencia sería una autopista, por ejemplo, La Plata-Buenos Aires, la estructura, donde me permitiría a través de los coches, que es la información, llegar hasta la otra punta. Es decir, yo tengo una estructura que es la autopista. Esa es la portadora o la frecuencia. Y la información va adentro. Bueno, en este caso es el autito. Y llega hasta la otra punta. Bien. Cuando hablamos de modulación, bueno, ya hablamos de un elemento que ya no es naturaleza. Ya es una definición o una determinación del ser humano. ¿Qué quiere decir? Que yo podría transmitir en 590 kilociclos, pero en FM. El problema es que son frecuencias que se usan para AM comercial. Bueno, entonces nadie lo va a hacer eso, pero es viable, es posible. Solo tendría que
realizar el transmisor que sea de 590 kilociclos para FM y un receptor que pueda escuchar esa frecuencia en FM. Esto se corrobora, por ejemplo, cuando hablamos de transmisiones de aeronáuticas, están alrededor de entre los 115 megaciclos y los 136, más o menos en esa banda. Uno automáticamente, ¿qué piensa? Bueno, es FM. No, en este caso es AM. La televisión tenemos la de aire, ¿no? Canal 2 en 50-54 megaciclos, después tenemos los demás canales y Canal 13 llega a 213, 216 megaciclos. Uno que piensa, FM. Bueno, sí, el audio, pero la imagen es AM. Entonces, ahí comparten en una misma frecuencia, alta incluso, los dos tipos de modulaciones, AM y FM. En televisión es el caso más particular. Entonces, ¿qué decimos con esto? Que bueno, que la modulación, eso depende del ser humano, ya no es una cuestión física. Lo que pasa es que el ser humano se puso de acuerdo y dijo, bueno, hasta 1700 kilociclos lo usamos para AM comercial y en AM, ¿no? AM comercial. Y de 88 a 108 lo usamos para FM comercial. Y bueno, y así se fue definiendo. Pero no significa que no se pueda realizar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque varias veces ha pasado en mesas que por ahí algún docente suele preguntar, qué sé yo, tengo emisiones platenses, 92.1 megaciclos, ¿podría hacerlo en AM? Y se quedan pensando y después dicen, no. Y la verdad sí, eso sí se puede, porque es modulación. Si yo lo podría modular en AM, en FM o en alguna otra tipo de modulación, pero vamos a hablar de estas dos nada más, ¿no? Es indistinto eso no habría problema. El problema lo tenemos cuando hablamos de si yo tengo que llegar lejos, que sería la de rebote, la forma de propagación, o si yo tengo que llegar cerca, que podría ser las de visuales. Y particularmente también a cierta distancia las terrestres con una infraestructura importante, difícil de lograr para una tarea que tengamos que hacer nosotros. Ya es cuando alguna empresa viene a poner una emisora y entonces implica un gasto importante, ¿no? Porque estamos hablando de, para ese tipo de propagación y poder llegar a distancias interesantes, por lo menos entre 200 y 300 kilómetros, necesitamos ya muchas potencias y mucha altura, como habíamos dicho en el otro video anteriormente. Bueno, eso es más o menos todo lo que compone lo que sería formas de propagación, el uso, que vamos a hacer un trabajo práctico, y lo que es la modulación, que son dos cosas completamente diferentes que se suelen confundir y que tienen que quedar claros. Es importante para ustedes como técnicos superiores que lo tengan claro esas cuestiones. Otra cuestión, yo el video pasado, no el anterior que completa este, sino el anterior, dejé también mi número de celular porque entiendo que por ahí sería práctico que hagamos WhatsApp, un grupo de WhatsApp, aunque sea por año o por grupo, no importa, para que ustedes puedan consultar cuando están analizando algún tema que yo estoy tratando con ustedes, ustedes puedan decir, uy, esto no lo entiendo bien. No tengan miedo, por supuesto, consúltenlo. Normalmente, excepto que esté muy ocupado o muy complicado, yo normalmente los WhatsApp los contesto automáticamente, entonces ustedes pueden no perder ese hilván que están llevando en el entendimiento, en crear la idea, para poder llegar a terminar de entenderla. Así que lo que les pido es eso, el audio 1, Burgos, Luzo, Robeda y Santa Andrea. Todavía creo que no tengo noticias, bueno, no me acuerdo muy bien, pero pueden hacer un grupo. Ya hizo un grupo la gente de televisión de Tercero, no de la de radio, pues no tenían los teléfonos de ustedes, así que pueden hacer otro grupo. La cuestión es que nos podamos mantener comunicados. Bueno, listo, nos vemos en el próximo video. Gracias.